Yo en esta oportunidad voy a hablar de 3 cosas que la Biblia enseña y que nosotros a veces no entendemos bien. ¿Ok? ¿Estamos atentos entonces? ¿Sí? ¿Me acompañan en esta aventura o no, hermanos? Bien, vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3. A ver, los versículos que vamos a leer van desde el 7 hasta el versículo 11. Hebreos 3, del 7 al 11, que dice de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la redención en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Vamos a orar, oremos al Señor unos segundos. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias por este día y por esta reunión. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, nos acompaña, nos llena, nos bendice. Y gracias también porque a través de la enseñanza y la meditación de tu palabra nos acercamos hacia la verdad, aquella verdad que tú nos enseñas y estableces como fundamento de nuestro corazón, la que necesitamos, Señor, constantemente ir fortaleciendo nuestro ser interior. Sea tu santa palabra en esta mañana clara ante nuestros ojos y nuestro entendimiento. Sea tu palabra, Señor, en esta mañana como lámpara que alumbre nuestro camino. Y alimentanos con ella como si fuese el pan del alma. Gracias por todo. Gracias, amado Señor, por mis hermanos. Gracias te damos por todos los que están presentes y también te pedimos por los que están siguiéndonos en la transmisión de este mensaje y por aquellos que por alguna razón no han podido llegar. En el nombre de Jesús, guárdalos a ellos también. Y en tus manos de amor encomendamos estos minutos de meditación en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ale, por favor, aquí me subes un poquito que no me escucho en absoluto. Bien, antes de continuar, el tema de las mascarillas es todavía para octubre. Y creo que tiene fecha por el 11, por ahí tienen que dar la ley, firmarla a los ministros. Es decir, a la iglesia todavía hay que asistir con mascarilla, ¿ok? Doble mascarilla. En segundo lugar, a partir de esa fecha es libre. Es decir, si usted quiere, viene sin mascarilla. Pero yo le recomendaría que use por lo menos una durante un buen tiempo, ¿ok? Porque no es que el 11 de septiembre el virus muere en todo el Perú, no. Sino que ya de ahí en adelante el COVID va a ser como el resfriado común que la gente tiene. Y no sé si a usted le gusta resfriarse. A mí no me gusta, porque me malogra la semana, las molestias y toda esta cuestión. Sabiendo que si yo me resfrío, no puedo venir al culto porque voy a contagiar a los hermanos. Pero un resfrío es un resfrío. El COVID no es un resfrío sencillo, es mucho más complicado para las personas que son vulnerables. Usted va a decir, es que Cristo es mi vacuna, pastor. Yo lo entiendo, hermano. Yo conozco pastores que con esa declaración han muerto de COVID. No hay que ser, vamos a ver acá, no hay que tentar al Señor con esas cosas. No hay que tentar al Señor. De las 3 cosas que hoy voy a mencionar, la primera, como ustedes ya más o menos han entendido, es acerca de la tentación. Hemos leído el texto que la carta a los Hebreos nos refiere y nos acerca al tiempo cuando el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto, fue llevado por el Señor al desierto. Bien,
Y esa instancia en el desierto, que debió de haber durado unos pocos meses, se convirtió en 40 años. Entonces, cuando uno lee y va conociendo la historia, dice, pero qué complicado. O sea, ¿por qué haberles alargado 40 años en el desierto, dando vueltas, 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 hasta que todos murieron? Todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, todos ellos murieron en el desierto. Solo 3 personas entraron. Moisés llegó hasta, sobrevivió, pero no entró. Josué, que entró, y Caleb, el amigo de Josué. Solo ellos lograron entrar a la tierra prometida. Todos los demás, mayores de 20 años, que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esa situación? Y es que camino de Egipto a Canaán, por el lado del mar, por la ruta cotidiana, digamos, de los comerciantes, de las caravanas, llevaba a Israel por tierra de los filisteos. Y los filisteos en ese tiempo era un pueblo muy aguerrido, muy militarizado. Recuerde que los filisteos intentaron invadir Egipto y no pudieron, es decir, tenían todo el deseo de querer expandirse, pero los egipcios no los dejaron. Entonces Israel, saliendo de Egipto, era un pueblo, aunque numeroso, pero totalmente desorganizado y totalmente sin valores fundamentales que hiciesen guardarse ellos mismos como una nación, como un pueblo. Porque todos esos años, los 400 años de su permanencia en Egipto, Israel había vivido bajo el yugo de la esclavitud. No los 400, quizás 300 o 200 años. Pero en ese tiempo Israel perdió muchas cosas y se acostumbró a muchas cosas. Adoptó cosas que no conocían. Entonces, llevarlos de frente desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, iba a ser del todo desacertado. Quizás al razonamiento humano, de una vez, vamos, vamos a Canaán. Pero, ¿cómo vamos a llegar a Canaán? En Canaán nos esperan naciones, enemigos, y la tierra hay que conquistarla. Así como estamos, vamos a conquistar. Es decir, la conquista de Canaán, si bien es cierto, va a ser guerra, espadas, lanzas, pero estas son suficientes para poder asegurar la victoria en la conquista. Quizás cualquier pueblo se armaría de aquellas armas naturales, pero Israel no era cualquier pueblo, él era un pueblo especial. Entonces, la conquista de Israel a la tierra prometida iba a ser una situación, una acción sumamente especial, que involucraba a su Dios, Jehová. El gran problema es que Israel no conocía a Dios. Fíjese usted, no lo conocía. Y podemos hablar de Dios y podemos no conocer a Dios. Mucha gente habla de Dios y no lo conoce. Mucha gente, usted y yo, hemos venido a las reuniones cristianas cuando nos invitaron pensando que nosotros sabíamos todo lo que había que saber de Dios. Existe, no existe, está aquí, se fue por allá, Dios es chiquito, Dios es grande, Dios como... O sea, cada cual tenía una noción diferente de Dios. Pero yo le pregunto, ¿de dónde sacamos? Por ejemplo, ¿usted me conoce? Ustedes me ven acá, pero no me conocen. Algunos me conocen, porque hemos tenido cierta frecuencia y hemos desarrollado cierta amistad. Entonces dicen, el pastor Ángel es complicado, dicen. ¿Y cómo sabes tú? Pues yo lo conozco, pues. Ya, entonces tú tienes una apreciación mucho más cercana que otro porque me conoces, pero quizás hasta ahí tu apreciación sea en base a tu óptica, ¿no? A tu manera de ver, que me ves complicado, como fuere. A Dios, ¿cómo lo conocemos para hablar de Él, para definirlo? No, imposible. Ninguna definición que nosotros teníamos antes de Dios valía. Ninguna servía. Todos eran engaños.
¿ok? Todo era ignorancia, toda. Entonces, Israel va a ir a Canaán sin conocer a su Dios, porque era su Dios, pero no lo conocían, pues era el pueblo de Dios, hijos de Jacob. Jacob lo conoció, y el encuentro de Dios con Jacob fue complicado. Fue en un monte donde Jacob peleó con Dios. ¿Tú crees que conocer a Dios es una cuestión así de facilito, como que voy a un curso y ya me dieron mi nota 11, ya conozco a Dios? No, no, no es así. Conocer a Dios es una experiencia única que no la puedes, no sé, pues, graficar muy fácilmente. No, no es así. Entonces, antes de ir a Canaán, Dios los lleva al desierto, al Sinaí. Y al pie del monte, allí los hace acampar porque Dios se va a mostrar a ellos. Ahora me conocerán. Y cuando Dios se muestra a Israel, no se mostró como cuando se mostró a Moisés. ¿Se acuerda usted cómo se mostró Dios a Moisés? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo fue? Una zarza, es decir, una planta del desierto espinosa, toda leñosa, toda áspera, que ardía, pero no se consumía. Una visión que tuvo Moisés en el monte, en el mismo monte, y Dios le habló de la zarza. Moisés, Moisés, heme aquí, Señor. Quita el calzado de tus pies. Bueno, allí Moisés conoce a Dios. Y fíjense, vamos a esa historia. Vamos a ver que para Moisés entender a Dios fue complicado, porque no le conocía tampoco. Él pensaba que conocía a Dios, no le conocía. Bueno, pero ahora Israel al pie de la montaña, Dios arriba, porque ahí se va a manifestar. No se manifiesta como una gran zarza que arde, no. Dios se manifiesta de una forma diferente. Abajo el pueblo tiene que prepararse para conocer a su Dios. Entonces, ¿cuál es la instrucción? 3 cosas o 4, como fuere. Primero, todos tienen que bañarse. ¿Se han bañado, hermanos? Gracias a Dios. Todos tienen que bañarse, dijo. ¿Se imaginan cuánta agua había que usar para que todo ese pueblo se bañe? Hay que bañarse. Es decir, estaba hablando de limpieza. Todos tienen que estar limpios. El que busca a Dios tiene que estar con un corazón limpio. Y nosotros, ¿cuánto perseguimos el corazón limpio? ¿Quién puede estar limpio? ¿Quién puede jactarse de estar limpio? Como nosotros no podemos. Dios provee la limpieza a través de Jesucristo. ¿Sabes? Ahora estás limpio por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Por eso estás acá. Segundo, tienen que cambiarse la ropa. Tercero, no tocar mujer. Cuarto, no acercarse al monte, a la montaña. Hay que señalar un límite. Nadie debe traspasar el límite porque Jehová va a visitar la montaña. El pueblo hizo todo eso, ahí estuvieron esperando y Dios se manifestó. Truenos, relámpagos, un terremoto que partía la montaña, fuego en la cima y un sonido ensordecedor que el pueblo se llenó de pánico. Y la gente retrocedió. Sintieron pánico, pavor. Y le dijeron a Moisés, no hable Dios con nosotros, que hable contigo y tú nos dirás las palabras de Dios. Bueno, la idea no era infundirle miedo, o sea, susto a Israel, como el niño que, le hacemos así y el niño se asusta. No se trata de eso. Sino que Dios manifestó una presencia para revelar una situación entre el pueblo y él. Dios es como fuego consumidor. Y es muy celoso. Y es soberano. Es decir, Dios le está mostrando a Israel que tiene un Dios que está vivo, no es como los ídolos de Egipto, es un Dios real y es un Dios que tiene una voluntad. Que Israel tiene que sujetarse a esa voluntad, porque Dios llama a Moisés que suba al monte, Dios le hace conocer la voluntad, ya conocen, ahora vas a conocer mi voluntad,
Moisés baja con el decálogo y todos los mandamientos y estatutos que enseña. De esa manera, Israel va recién de conocer a Dios a Canaán. Recién. Ahora ya vamos ordenados. Ya tenemos tabernáculos, sacerdotes, las tribus están señaladas, todos caminamos derechito, ya los hombres saben lo que le corresponde a los hombres, las mujeres a las mujeres, los niños a los niños, ya las familias saben cómo tienen que ser, qué debemos de comer, qué no debemos de comer, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que adorar, cómo tenemos que servir, cómo tenemos que levantarnos. Ya ahora Israel ya es un pueblo de Dios porque conoce a Dios y ha recibido las leyes de su Dios. Bien, pero eso no es suficiente. Ahora, hay que probar a este pueblo para saber si han de obedecer. Y ahí entra el concepto de la tentación. La tentación en el desierto. Bueno, nuevamente leemos la carta a los Hebreos. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, este pueblo fue al desierto primero para conocer a Dios y segundo para ser probados, para saber si iban a obedecer. Y el pueblo demostró que no estaba para obedecer. Era un pueblo demasiado duro, incrédulo, perverso, necio, que a pesar que Dios les daba agua en el desierto y les daba alimento en el desierto, el pueblo siempre andaba manifestando imperfecciones de incredulidad de su corazón. Entonces Dios se enojó con ellos y dijo, este pueblo no va a entrar. Entrarán sus hijos, pero este pueblo no va a entrar. Así que se me quedan 40 años en el desierto y en esos 40 años toda esa generación incrédula murió. Entraron sus hijos menores de 20 años. Cuando Josué ingresa a Canaán, el más, digamos, adulto del pueblo tenía 60 años. O sea, jovencito como yo. ¿Se imaginan? ¿Ah? Bueno. La tentación, por tanto, es una circunstancia por la cual se prueba a la persona. ¿Qué se prueba? Su fe. Porque lo más valioso en ti es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú lo que haces acá, lo que haces en la célula, lo que haces el jueves en el culto, lo que haces en tu casa cuando lees la Biblia, lo que haces cuando oras al Señor, es siempre desarrollar tu fe. Cuando decimos desarrollar la fe es fortalecerla. Tu fe tiene que ser fuerte. Y conforme vas fortaleciendo tu fe es probada. Para evidenciar cuán fuerte eres. Para evidenciar cuán fuertes somos. Y toda situación, toda circunstancia de tentación, que también se conoce con el nombre de prueba, siempre está bajo el control de Dios. Nunca está fuera del control de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien, hermanos? Gracias a Dios. Dios tiene bajo su control toda circunstancia de tentación, toda. Entonces, eso de esas frases clásicas de ¿por qué me envías esta tentación si sabes que yo no puedo resistir? Esa es mentira. O ¿por qué Dios me somete a esto? O sea, uno tiene que entender que toda circunstancia de tentación siempre tiene un fin positivo, que es probar tu fe. Si no se prueba la fe,
la fe no se fortalece. No se fortalece. Porque finalmente tu fe tiene que estar aplicada no al dinero, ¿ok? No a las cosas materiales, sino tiene que estar aplicada en Dios o a Dios. Y la tentación lo que hace es evidenciar si es así o no es así. Entonces, cuando fracasamos, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando perdemos, cuando somos derrotados, no es para decir, ay, entonces me voy a hacer harakiri allá en mi casa y ya está. No. Ah, entonces nunca más iré a la iglesia. No. Lo que estamos demostrando ahí es que nuestra fe todavía sigue siendo débil. Y Dios quiere que tu fe sea fuerte. La tentación lo único que hizo fue evidenciar que somos débiles. Y a personas débiles no le puedes encargar o responsabilizar de cosas mayores. Un niño es débil en muchos aspectos, físicamente, mentalmente, emocionalmente. No le puedes responsabilizar de cosas de adultos. Y Dios no quiere que seamos niños, sino adultos en la fe. Para eso hay que fortalecer la fe, edificarla, fortalecerla, edificarla. Cuando recibimos instrucción, alimentamos esa fe, y cuando somos probados, fortalecemos la fe. Si usted y yo no fortalecemos la fe, vamos a tener problemas de fe. Entonces, las emociones nos ganarán, los sentimientos nos traicionarán, el enojo nos anulará. Y las circunstancias, peleas, conflicto, escasez, enfermedad, el vecino, un perro, el grillo, cualquier cosa nos va a sacar de nuestras casillas y vamos a ser muy débiles. Muy débiles. Israel fracasó y Dios tuvo que hacer un cambio, una renovación de gente. Y aún los que sobrevivieron y entraron no eran mejores que sus padres, ¿ah? No siempre. ¿Ok? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de ¿qué? De Jueces. Estamos en el capítulo 18. El versículo clásico, ¿cuál es? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos capítulos son terminando Josué para comenzar Jueces. Está puesto al final del libro de Jueces, después de Sansón, y pensamos que después de Sansón era eso. No, todo el tiempo fue eso. Todo el tiempo. Murió Josué, no había dirección sabia. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y fíjense a Micaía lo que hace. Practican la idolatría. Miren, Moisés está arriba en el monte y abajo el pueblo está fabricando un becerro de oro. Acaban de ver a un Dios terrible y se ponen a hacer un ídolo. Así somos nosotros en nuestra naturaleza. Por eso es que la tentación lo que hace es evidenciar eso. Por ejemplo, Dios quiere probar tu generosidad, o Dios va a probar tu paciencia, o Dios va a probar, no sé, pues tu mansedumbre, ¿no? Muchas cosas. Y la manera es sometiéndote a una circunstancia difícil, complicada. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden? Claro, claro que entienden, sino que están como en shock. Bueno, por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto clásico en la Biblia, es Job, el patriarca, historia que usted debe de conocer. Y si no conoce, tiene esta semanita para leer el libro de Job. ¿Ok? Un varón que fue probado como nadie, bueno, como muchos quizás, pero Dios siempre tuvo el control de la tentación de Job. La tentación es como un examen, la prueba es como un examen, por eso se llama prueba. Donde a mí se me prueba
se comprueba si es que aprendí o no aprendí la lección. Y nosotros no podemos estudiar sin esperar hacer un examen, es decir, que nos examinen si realmente hemos aprendido. Usted no puede ir al colegio y decirle al profesor de su hijo: profe, por favor, no le tome examen a mi hijo, él no sabe nada, páselo de año. No, usted sabe que eso no se puede. Y nosotros somos así, somos como niños que tenemos que dar examen. Y el examen es el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Has fortalecido tu fe, hermano, hermana? ¿Sí? ¿No? La tentación lo va a evidenciar. Y si saliste desaprobado, a repetir todo. Si saliste aprobado, pasas al siguiente nivel. Vamos a ver la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6. Vamos, Mateo 6, 13. No, tengo yo 200 versículos para cada punto, pero vamos a leer solo unos cuantos, hermanos, porque si no, no acabaríamos, pues. En Mateo 6, que es el sermón de la montaña, vamos a ver cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos esta oración modelo que llamamos Padre Nuestro. Ok, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué cosa dice en primer lugar este versículo? Que Dios tiene control de esta circunstancia llamada tentación. Que de la voluntad de Dios es que seamos sometidos o no seamos sometidos. De la voluntad de Dios es. Entonces, le voy a decir, si tú desarrollas una fe piadosa, se llama, piedad es un tema que vamos a ver en el segundo turno, es menos probable que seas tentado con la frecuencia de aquel que descuida su vida cristiana. No sé si me expliqué. Si tú cuidas tu vida cristiana, es muy posible que no seas tan probado como aquel que la descuida. El que vive descuidando su vida cristiana pierde la noción de eso, de que es importante que la cuides. Entonces, Dios te enfrenta a una situación complicada donde te caes de cara. El propósito no es eliminarte de la vida cristiana, sino que entiendas que ese punto no lo has fortalecido. Y por ahí el diablo tiene una entrada en tu vida. Porque cuando uno es tentado de su propia debilidad, de su propia concupiscencia. Entonces, mejor es andar fuerte. Finalmente el diablo anda buscando, ¿no es cierto? Buscando. Como un león que quiere alimentarse, y cuando el león se quiere alimentar, ¿a quién busca? Al animal ¿más qué? Débil. Ustedes lo saben, pero ya ve. ¿Y cuál es el animal débil? El león mira en la manada y mira al animal cojito, que no camina. El león sabe perfectamente, dice: este está guaño, como dicen en mi pueblo, está debilucho. ¿Ya? Este es pan comido. Ya, este es para el desayuno, este es para el almuerzo y ese es para la cena. Ese es el león, solo busca. Y él no va a corretear al que está fuerte, pues no lo alcanzaría nunca. Él no va a atacar al que está en la plenitud de su vida, no va a poder. Él ataca al débil. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué cosa busca? Debilidad. Entonces, cuanto más debilidad tengamos en cuanto a la carne, que es lascivia, concupiscencia y problemas de carácter, entonces el diablo tiene más puertas para usar. Ninguna de ellas va a destruir tu vida,
porque Dios tiene control, porque Dios te provee la salida, pero tienes que ser sabio. Entendiendo tu debilidad, tienes que escapar. Es así. Pero estamos acá. Entonces, Dios tiene control. Él va a someternos a las pruebas que Él cree conveniente, pero el creyente piadoso le dice: Señor, no me expongas a la tentación. No permitas que el diablo me tiente. No quiero pasar por circunstancias. Entonces Dios te dirá: pues, ¿cómo la entiendes? No pasarás por circunstancias. El diablo no te tocará. 1 Corintios 10, rápido, 1 Corintios 10. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo acá? En el versículo 13 dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Con esto quiere decir que ninguna tentación va a ser más fuerte que tu capacidad. Ninguna. No, nunca pienses que Dios te ha enviado una prueba más difícil que tu capacidad de resistir. No, está hecha conforme a tu debilidad. Dios no envía la tentación. Dios solamente permite que seamos tentados. El que tiente es el diablo. El diablo es el agente tentador. Bien, ¿qué cosa aprovecha el diablo? Toda debilidad. Y la debilidad de cada uno es diferente a la del otro. En fin, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa va a dar? La salida. ¡Qué excelente! Para que podáis soportar. Entonces, cualquier situación de tentación, sepa usted que Dios también le está dando la salida. No digas: me abandonó, el Señor me dejó, nadie me quiere, nunca me llamaron. No, esa es una respuesta negativa a la tentación. Sigues cayendo más y más en tu debilidad y el diablo te va a hacer más daño, porque te vas a resentir. La raíz de amargura está allí, la vas a activar. Vas a estar amargado con uno, con otro, con los hermanos o la iglesia. Puede estar amargado años. Y eso es absurdo. Absurdo. Nunca se justifica la amargura, el rencor, el enojo, la ira. Nunca. ¿Por qué tiene? Porque nosotros hemos aprendido a vivir así. Lo justificamos. Me la vas a pagar. Porque siempre he vivido resentido en la casa, resentimos en la iglesia, resentimos en la vida vieja, en la vida nueva. No. No. Entienda que no. Bien, vamos a Santiago, capítulo 1. Ok. Santiago, capítulo 1. Versículo 2. Así nomás, después del saludito, miren lo que les dice Santiago a los hermanos a quienes escribe. A las 12 tribus que están dispersas por el mundo. Les dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tentaciones, pruebas. Para nosotros es al revés. Estamos sufriendo, por Dios. Lloramos. En cambio, Santiago dice, no, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Eso es como cuando los jóvenes están desesperados y los mayores le dicen, hijo, eso no es nada. Espérate nomás que la vida trae circunstancias muy difíciles. Así es, ¿ven? Porque el señor mayor ya fue probado en muchas cosas, por eso tiene más paciencia. No es que es lentito para caminar, paciente el Señor, no, sino que su ánimo, en su corazón,
es más paciente, porque ha pasado circunstancias difíciles en la vida. Bueno, porque ha sido probado. Dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, resistir la tentación trae recompensa siempre, siempre. Sea una situación pequeña como una situación muy grande. Sea en tiempos cuando no hay tribulación como cuando entras a una tribulación. Toda prueba de fe o de la fe trae recompensa cuando nosotros hemos resistido. Porque Dios ha prometido esa recompensa para los que le aman. Sacamos muchas conclusiones. Todos los que resisten la prueba es porque aman a Dios. Si no has desarrollado tu amor a Dios sólido, es muy difícil que resistas las pruebas. Todo esto nos enseña este versículo. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, levanten la mano los que son tentados acá. Todos, levanten la mano todos. Levanten la mano los que son tentados. Todos, levanten la mano. Levanten la mano los que son tentados. Porque si tú no eres tentado, eres de Marte. O eres de Júpiter. Es imposible que no seas tentado. Todos somos tentados. Bueno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué? Seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte, la muerte. Cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando uno es tentado, de su propia concupiscencia es tentado, es decir, de su propia debilidad. Yo soy tentado de mi propia debilidad. Quizás mi debilidad en ti no existe, en ti es fortaleza ese punto, pero en mí hay puntos débiles, hay debilidad. Toda debilidad nuestra en nuestra naturaleza es parte de nuestra concupiscencia, debilidades. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Son todos los apetitos naturales que tenemos en esta carne, puestos por Dios, pero que normalmente se han salido del orden de Dios y están desordenados. ¿Okay? El diablo lo único que hace es estudiarnos y saber cuál es nuestra concupiscencia, cómo es. Entonces prepara sus baterías hacia los puntos débiles. Cuando uno es tentado, de su propia concupiscencia es tentado. ¿Ok? La concupiscencia de los varones es diferente a las de las mujeres. Entonces la mujer mira al hombre como mujer y dicen, ay, estoy siempre mirando, ¿no? Es que los hombres siempre miramos. Es nuestra naturaleza mirar. Porque al hombre le entran las cosas por los ojos. Entonces le sacaría los ojos a este. No es la forma, no es la forma. En ese sentido decimos que el hombre es concupiscente. Sacándole los ojos, no le sacas la concupiscencia. Lo que tiene que hacer el hombre es fortalecer ese punto y controlar lo que mira. Para que cante con los niños de la escuela, cuidadito lo que miran mis ojitos, cuidadito lo que tocan mis manitos. Porque la concupiscencia es así, diferente. Y la mujer tiene su concupiscencia también. Y el hombre dice, ay, mujer, por Dios, pastor, la mujer. Así es, hermano, así son las mujeres. Pues, pastor, ¿por qué tiene que llorar todo el tiempo? Llora, llora. Si llueve, llora. Si no llueve, no llora también. Todo el tiempo llora, pastor. De día llora, de noche llora. Le dice algo. Es así. Las emociones de una mujer son diferentes de los hombres. Aparte que en nuestra sociedad, en nuestra cultura se dice, los hombres no lloran. Entonces tú de niño, cállate. Los hombres no lloran. Parecen una marica. No lloran. Cállate, no llores, no llores. Entonces, ¿qué nos enseñan a los hombres? A ser duros.
Cuando son mayores, ¿qué pasa? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. No duele, no duele, no duele. En cambio, la mujercita tiene que ser lo opuesto. Tiene que ser llorona. Entonces la mamá le dice, hijita, tú solo llora y conquistas. Llora. Llora todo el tiempo. Es que tú no me amas. Es que yo quiero eso y tú no me das. Desde niñas son así. Y de grandes aprenden. Como fuere, para otros hombres, la concupiscencia va al estómago y son comelones empedernidos. No hay control. Y la mujer dice, ¿cómo puedes comer tanto? ¿Así soy yo, pe? ¿Así soy, pe? Así nos crió nuestra mamá. Sí, las mamás son las que crían mal a los hombres y generan el machismo. ¿Quiénes generan el machismo? Las mujeres que crían a los hombres. ¿Sí? Porque los papás no crían. Son las mamás las que dicen, bueno. Yo llegaba a mi casa, estaba mi mamita a visitarla. Mi casa ya no era mi casa, era la casa de mi mamá. Llegaba a la casa de mi mamá a visitarla. Hola, mamá. Y mi mamá decía, hola, hijito, fulana, le decía a la chica que le atendía, llegó el pastor, prepárale 2 panes con huevo frito. Mamita, no, por favor, no. ¿Cómo que no vas a comer, hijito? Tienes que comer, estás muy flaco, estás muy... No, mamita, ¿no quieres comer? Te voy a servir. No, mamá, no, mamá. No. Pero para mi mamá, amor, es dale de comer. Entonces, el hombre concupiscente no controla el estómago. Si tú no controlas el estómago, no controlarás los otros apetitos. Es así. El hombre que sabe poner cuchillo a su garganta, como dice el texto bíblico, cuando vayas a la casa del banquete, pon cuchillo a tu garganta. El hombre que sabe controlar los apetitos de su estómago, sabe controlar los de la boca, los de la vista, lo del sexo, lo del esto, lo del otro. Porque el estómago es el reflejo, pues, de nuestra debilidad. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Segunda de Pedro, está un poquito más adelante, ya para acabar el tema de la tentación. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Toda circunstancia negativa, sea prueba, sea tentación, lo que fuere, el Señor desarrolla cuidados para los que son piadosos. Y menciona los casos anteriores. Noé, ¿quién más? Lot, por ejemplo, viviendo en Sodoma y Gomorra, no debió de haber llegado ahí, pero Dios igual lo libró de la destrucción. ¿Por qué? Y nos dice, versículo 8, hablando de Lot, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, sí, Lot no debió de haber estado en Sodoma y Gomorra, pero él no se hizo como ellos. Internamente Lot se afligía, se habría lamentado, ¿por qué vine acá? Y ahora mis hijas se van a casar con sodomitas. ¿Por qué vine acá? ¿Por qué vine acá? Y el Señor libró a Lot de la circunstancia difícil. Sodomitas digo porque vivían en Sodoma, como decir limeños porque viven en Lima, pero los sodomitas eran perversos, gente perversa. En fin, el último texto que vamos a ver es Hebreos, retrocedemos un poquito hasta la carta a los Hebreos, está 2 libros antes. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, vamos a ver.
Versículo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. ¿Qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, le voy a traducir el versículo. Está hablando de Jesucristo. ¿Ok? Está hablando de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, vino en semejanza de carne, nuestra carne. O sea, Jesucristo no apareció, Él nació como un hombre. Estaba rodeado de naturaleza humana. La única diferencia es que en Jesucristo no había pecado y su concupiscencia o sus apetitos estaban totalmente controlados, puestos bajo obediencia a la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús fue tentado en el desierto y el diablo durante 40 días estaba así, estaba buscando por dónde tentarlo, no encontraba, hasta que en el día 40 Jesús tiene hambre, y entonces el diablo entiende que por el hambre lo puede tentar. Quiere sacar el hambre de la voluntad de Dios a, come nomás, pues, tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no estaba ahí para convertir las piedras en pan y saciar su hambre. Él estaba ahí para sujetarse a la voluntad de Dios. Era todo. Por eso le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no tuvo pecado, pero tuvo la naturaleza que tú y yo tenemos. Es decir, Él tenía aflicciones como tú y yo pasamos aflicciones, tenía tristezas como alegrías. Y todo lo que nosotros denominamos como apetitos, Él los tuvo, todos. Y Él los tuvo bajo obediencia. Entonces, entendiendo el ámbito de la naturaleza humana, Él se puede identificar contigo y socorrerte en el momento en que tú tienes aflicción o estás pasando por tentación. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque Él mismo padeció siendo tentado. La tentación de Jesús, nosotros jamás lo hubiéramos resistido. Jamás, jamás, jamás. Él fue tentado en todo tiempo. Tentado en muchas circunstancias. En todas venció. Hasta en Getsemaní, donde fue tentado por su propia carne para evitar el padecimiento, él orando dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, hablando de su muerte y su sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujetó totalmente todo. Entonces, Él puede enseñarnos a nosotros a tener victoria en nuestras debilidades. Él nos enseña. Él nos socorre. Así que si usted se siente tentado, en prueba, una mañana se levantó y todo se le tornó triste, difícil, okay, no vaya por el camino equivocado. Manténgase firme, firme. Así le parezca que su oración no traspasa el techo, que los cánticos ya son los mismos y que el pastor ya me cansó con su corbata y que la iglesia, no sé por qué, no deje que sus pensamientos vayan, vuelen, no, sujételo. No piense más allá de eso, no le dé lugar a eso. Si siente que está pasando por una situación difícil, que muchos se la pasan, pero la diferencia es que usted es cristiano. Entonces dígale al Señor, Señor, socórreme.
No diga, así dicen y así enseñan, y encima hay que diezmar, y a mí no me alcanza, no tengo ni para pagar, y encima tengo que, ay, al pastor, y ahí, que el diezmo. Jamás hago eso yo. Pero ya me acusaron de eso. Porque está siendo tentado y no está respondiendo correctamente. Busque al Señor. Hágase fuerte en el Señor. Y Dios lo va a ayudar. Segundo punto que la Biblia enseña y que no entendemos, que es la entrega total. ¿Sabe? La relación con Dios implica una entrega nuestra a Dios de forma total, no parcial. Nosotros, por la forma como vivimos y entendemos la vida, nunca entregamos todo de todo. No estamos acostumbrados a eso. Por un tema interno, el tema del yo, de mi ego. No entrego todo. Entonces, si amo, no amo con entrega total. Si sirvo, no sirvo con entrega total. Si trabajo, no trabajo con entrega total. Si hago esto, no hago esto. Nunca llegamos al punto de la entrega total. Cuando te relacionas con Dios, el gran problema que tenemos es que nunca hacemos una entrega total. No nos entregamos totalmente. A pesar de que Dios nos entregó todo, nosotros no le respondemos con el mismo principio. Y ese es un problema. Porque entendemos que la vida se nos entrampa. Decimos, pero ¿por qué? Yo vengo al culto, yo hago esto. Sí, pero es que no es solamente venir al culto, no es solamente hacer esto o aquello, es entrega total. Tienes que generar en tu vida una entrega total a Dios. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 4. Vamos, Mateo 4, mis queridos hermanos, que el tiempo también se nos va. Mateo 4. Mateo 4. Listo. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran... Qué importante que el texto defina que esta era gente ocupada, con oficio, con trabajo, con necesidades. ¿Ok? Esta gente no vivía de sus rentas, no. Esta gente tenía que trabajar de noche, porque de noche se hacía la pesca. De día están trabajando también, remendando las redes, cosiéndolas, limpiando, preparándose para la noche, donde van a salir a pescar. Un trabajo muy, muy agotador. Y Jesús, andando por el mar de Galilea, vio a estos dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, los cuales echaban la red porque eran pescadores. Empezó la pesca y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí. Alguno va a decir, pastor, pero no pescaban de noche y aquí están de día. Le voy a explicar por qué antes de que usted diga que ya fallé en el texto. Lo que pasa es que la pesca se hace de noche. Cuando en la noche no se pesca, los pescadores hacen el esfuerzo de ir a ciertos lugares en el día y procurar atrapar peces. Si lo están haciendo en el día es porque toda la noche han trabajado y nada han pescado. Es como cuando decimos, oye, no he vendido nada hoy día, pero me quedaré 2 horas más para ver si vendo algo. Las horas extras. Alargo el trabajo para poder alcanzar algo. Bueno, ahí estaban ellos y el Señor les dijo así, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué curioso este llamado. El llamado significa así, que el maestro cuando los vio, ahí estaban seguramente levantando la voz, les dijo, ¡hey hombres, síganme! Para nosotros, bueno, no tenemos este tipo de relación, pero Jesús los está llamando a que sean sus discípulos. Y les promete esto,
os haré que sean pescadores de hombres. Les voy a dar una nueva tarea en la vida. Ok, te voy a dar una nueva tarea, pero tienes que seguirme. No hay otra forma. ¿Qué reacción tuvieron ellos? Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron, es decir, dejando al instante las redes, es dejándolo todo. Porque si dejo las redes, dejo la casa también, dejo la familia también. Y voy detrás del maestro. Oh, un momento, y todo lo que estás dejando, bueno, o sea, o me quedo o me voy con él. Si él me está llamando y me está ofreciendo que yo sea pescador de hombres, yo no sé qué será eso, pero es una nueva tarea en mi vida. Si él me está llamando a eso, él también habrá pensado lo que va a pasar con lo que estoy dejando. Yo no, con esto no quiero decir que mañana ya no vayas a tu trabajo porque Dios verá qué hace contigo. No. Lo que acá estamos tratando de entender es que si uno va a seguir al Señor, tiene que hacerlo con entrega total. Entrega total. Y entrega total significa que tienes que darle a Dios cada momento, cada parte, cada circunstancia, cada área, cada cosa tuya. Todo. Una entrega total. De lo contrario, no funciona el llamado. Si nosotros hacemos entrega parcial, entonces nuestra vida cristiana tropieza y al final nos frustramos porque no funciona. Porque no alcanzo la medida de plenitud o de gozo que veo que otros dicen y alcanzan, pero yo no puedo, no me funciona a mí la vida cristiana. Que no hay entrega, pues, hermano. No hay entrega total. La entrega es parcial, es porque me llevaron, tengo costumbre, porque mis papás son cristianos, bueno, yo voy ahí con ellos, ya, pues ya estoy ahí, pero no es porque tus papás te llevaron o es porque tú tomas la decisión de seguirle. Y si tomas esa decisión, es con entrega total. Eso es como el matrimonio, ¿no? Los solteros que anhelan casarse, piensen que hay una entrega total y es bien complicado porque nuestra naturaleza siempre se centra en el ego. Yo no quiero, yo no quiero. No. El ego es, ¿cómo vamos a entregar totalmente? Dejará el hombre padre y madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Imposible si es que no hay una entrega total. No duras ni un año. Ni un año. Bueno, esto dicho de otra forma, en Mateo, siempre Mateo capítulo 16. Mateo 16. Versículo 24, Mateo 16, 24. Leemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Estoy ahí? Ya, porque escuché un murmullo, pensé que me había equivocado de texto. Versículo 24 nuevamente leemos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Siempre es con el yo, siempre es con el ego, siempre es con el orgullo, siempre con el mi, yo, mi, yo, pero a mí, pero yo, pero mí, pero yo, pero Dios, tú no, yo, siempre soy yo. Jesús dice, no, tiene que haber una negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz. Tome su cruz. Mis queridos hermanos, la cruz en ese tiempo era un símbolo de muerte. Porque finalmente, si tú te niegas a ti mismo, tienes que morir a ti mismo. No hay otra forma. Hay que crucificar al yo para que haya una entrega total. Y recién dice, y sígame.
Nosotros le seguimos sin negarnos, sin crucificar al yo. Entonces se hace difícil, pues. Se hace difícil. Le voy a decir, nosotros finalmente delante de Dios no somos nada. Somos nada. En absoluto. Es más, somos menos que nada. Somos pecadores. Que por su gracia alcanzamos arrepentimiento y vida eterna. Solo por su gracia. Por nosotros, nada. Nada. Porque el pecado nos ensució interna y externamente, espiritual y físicamente. Porque el pecado nos alejó de Dios, nos hizo ser sus enemigos, sus detractores. Fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y de eso no podíamos librarnos. No había forma, manera. No hay posibilidad para el hombre. Y sin embargo, fíjense, Dios extendió su misericordia y nos perdonó. Y nos limpió. Y nos hizo renacer. Nos regeneró. Para que nosotros tengamos una naturaleza interna a su semejanza a través del Espíritu Santo. Y habiendo realizado eso, todo cambió, porque en el cielo no se registran más mis pecados. Y en segundo lugar, porque vengo a ser hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Jesucristo, si juntamente con Él soy crucificado. Si participo de sus aflicciones, crucifixión. No es que clávenme, hermanos, que quiero ser como Jesús, clávenme en esta pared, clávenme. No, es clavar este yo. Si Jesús envió a su Hijo a la muerte, ¿qué es mi yo para no crucificarlo? La entrega total exige eso. Bueno, tercer versículo, Marcos capítulo 10. A ver, de forma práctica, Marcos capítulo 10. Ya van a conocer el texto, lo conocen de memoria el texto, conocemos de memoria. Sí. ¿Qué no conocemos de esta Biblia? Habrán partecitas, ¿no? Pero estos textos son de predicación frecuente. Versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, qué interesante, le amó y le dijo, se lo dijo con amor, aunque algunos van a decir que esto, ay, no tiene amor, ¿por qué me pide esto? Pero con amor le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no eran sus muchas posesiones. El problema era su amor a las posesiones, que es lo que aclara más abajo el maestro. Siguiendo la lectura, ahí está la explicación. Su confianza en ellas es su afecto a ellas. Entonces el joven rico, la historia de este joven rico, es una historia de frustración, porque tiene el deseo, pero no la decisión. Ese es un gran problema.
Yo deseo heredar la vida eterna y sé que no la tengo. Y anduvo buscando una explicación, una respuesta, hasta que encontró a Jesús. Y le pregunta: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, para ser salvo? Y Jesús le dijo: bueno, a ver, partamos, ¿no es cierto? Como judíos que eran, los mandamientos sabes, cúmplelos. Todo lo cumplo, maestro, desde mi juventud. Todo lo he hecho bien, pero sé que no tengo la vida eterna. Entonces Jesús, amándole, le dice: una cosa te falta, y esa era la más importante. Le dijo: muere y sígueme. Porque para este hombre, la petición que Jesús le hace es morir. Y él no está dispuesto a morir. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cómo es el desprendimiento, no? Miren todas las cosas que generan desprendimiento. A ver, fíjense si hay alguno dormido ahí. Voltea así, porque a veces las mascarillas tapan un poco cuando están chinos, tapan un poco. Están todos despiertos por lo que voy a decir. Están todos despiertos. Bien, escúcheme. Tesoros en el cielo. Yo no sé cuántos tesoros tengas en la tierra o cuánto sea tu tesoro en la tierra, pero la Biblia está hablando de tesoros en el cielo. Tesoro en la tierra es todo lo que para ti tiene valor y atesoras. Quieres, amas, cuidas, proteges, guardas, no das, es tuyo, mío, 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 es mi tesoro. Tesoro puede ser el dinero, por ejemplo. Digamos que es el principal tesoro que nosotros procuramos guardar. Y todos los bienes materiales se convierten en tesoros. No nos desprendemos de ellos. Pero hay un problema, que usted ya sabe, que el día que nosotros dejemos de existir, esos tesoros pasarán a otras manos. Porque nada de lo que poseamos en la tierra puede ser llevado a la vida eterna. Entonces tú dices: no vale pues. Entonces, ¿para qué trabajar tanto? Efectivamente. La respuesta no es necia, porque no se trata de, no trabajes, hermano. Sé miserable en la tierra para que seas, ¿qué? Miserable en el cielo. La idea es que mientras estés en la tierra y seas bendecido en la tierra, tus bendiciones en la tierra se conviertan en tesoros en el cielo. La única manera de generar tesoros en el cielo es que tú distribuyas tus tesoros en la tierra con generosidad. Generosidad, segundo punto que vamos a hablar el segundo turno. Nosotros no estamos acostumbrados a ese principio. Nosotros no vivimos con generosidad. Siempre vivimos acaparando, juntando. Pero nos olvidamos que en el cielo debemos de tener tesoros. Los tesoros de la vida eterna son eternos. Y vida eterna, pues, son eternos. No es dinero, no son joyas, no son propiedades. Pero el Señor determina que hay tesoros en el cielo. Y esos tesoros son generados allá cuando acá actuamos correctamente. Este hombre era rico en la tierra, pero pobre en el cielo. No tenía nada en el cielo, no tenía ni asegurada la entrada. Jesús le está llamando a la conversión. Para que este hombre pudiese hacer esto de cambiar su vida, tener herencia en el cielo, tenía él que pasar por un momento de conversión. Seguir a Jesús con todo, renunciando a todo. El renunciar a todo era distribuir todo a los pobres y seguir a Jesús. Jesús le dice: si haces eso, allá vas a tener tesoros. Pero el hombre se puso a pensar naturalmente: pero entonces, si vendo todo y se lo voy a ser pobre. ¿Tú qué opinas? Serás pobre.
Están así. Serás pobre. Creo que no han entendido la explicación. O es que no quieren responder. ¿Cómo es la cosa? Si tú distribuyes todo lo que tienes, o sea, tu vocación es dar, ¿te vas a quedar pobre? No entiendo. ¿No? Eso es, pues. Eso es. Escúcheme bien. Como alguien decía, pobre es del diablo. Tú no eres pobre. Tú eres rico. Pero si no obras sabiamente, pensando que eres rico, serás pobre. Todo lo que pasa por nuestras manos, solo pasa por nuestras manos. Nada es nuestro. Así, este papel diga Ángel Cuba, ni siquiera el papel es mío. Solo Ángel Cuba lo tiene un tiempo, pero esto tiene que circular. Es como el agua del río, que si yo la estanco, se abomba. Tengo que dejar que el agua circule. Agua corre, agua viene. Agua corre, agua viene. El agua siempre estará limpia. Siempre será agua que bendice. Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que acá el joven rico debería de haber entendido que él, vendiendo todo y siguiendo a Jesús, nunca iba a ser pobre. Posiblemente hubiera sido más rico de lo que era hasta ese momento. ¿Por qué? Porque para el Señor no es ningún problema devolverle todo lo que Él ha dado. Porque es imposible que tú le des algo a Dios en obediencia y Dios no te lo dé multiplicado en bendición. Este hombre se imaginaba que siguiendo a Jesús, renunciando a todo, sus zapatos iban a estar viejos, su ropa iba a estar vieja, iba a estar flaco porque ni comida iba a tener, porque así son los pobres. No, jamás. Jesús nunca te va a llevar a eso. El claro ejemplo de eso somos nosotros en este momento. A ver cómo era usted antes de Cristo. Cuéntame la historia. Penosa la historia. Penosa. Y si ahora su situación no es mucho mejor, es porque hemos puesto ciertos obstáculos al desarrollo de nuestra salvación. Pero nadie que renuncie en la tierra vive pobre en la tierra y a la vez es muy rico en el cielo. Cuando vayamos al cielo, hermanos, vamos a ver la riqueza, los tesoros que acumulamos en función de nuestra existencia terrenal. Así que hay que entregar todo a Jesús. Si quieres seguirle, síguele con todo y entrégale todo. No te quedes, no te prives de disfrutar tu relación con el Señor. Tu vida está en sus manos. Lo último y tercero, Dios es primero como consecuencia de lo anterior. Dios es primero. Acuérdate esto. ¿Quién es primero? Dios es primero. En tu vida y en mi vida, Dios es primero. ¿Ok? Jesús, cuando entró a Jerusalén y encontró el templo convertido en un mercado, Él reaccionó con celo, porque la casa de Dios era casa especial, casa de oración, y los sacerdotes la habían convertido en un mercado. Entonces Jesús limpió la casa, porque había que honrar este lugar que había sido destinado para el culto al Señor. Porque para Jesús Dios es primero, los negocios mundanos no entran. Esos no pueden ser primero, no se puede aprovechar este momento y este lugar para sacar provecho material. Jesús le responde a Satanás en la tentación, esa que hemos mencionado de Mateo 4, al final. Jesús le está diciendo prácticamente al diablo, Dios es primero.
al Señor tu Dios, a Él servirás y solo a Él adorarás. Dios es primero en todo. No son tus hijos primero, no es tu trabajo primero. Dios es primero, ni siquiera tu vida o mi vida. Dios es primero. Cuando Jesús ora en Getsemaní, Él pone a su Padre primero. Los deseos de Jesús los sujeta a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él es primero. Finalmente, como Pablo lo explica en su carta a los Filipenses, Pablo dice, Dios es primero. Yo todo lo he perdido por amor de Cristo. Todo. ¿La finalidad cuál es? Hallarlo, abrazarlo, participar de Él en todas las cosas. Porque Él es primero. En la vida nada es primero, sino solo Dios. Está en Filipenses 3. Lo puede leer en su casa. De esa manera, mis queridos hermanos, le podemos ir dando un poco de entendimiento a algunas cosas que nos eran incomprensibles sobre la tentación, sobre la entrega total o sobre que Dios es primero. Para que no andemos un poquito confundidos, ¿no? Un poquito confundidos. Porque la vida cristiana es así, tenemos que vivirla entendiendo. Hay que entender muchas cosas. Quizás no sigan la lógica nuestra, ni la lógica humana, no tiene por qué. Dios tiene su lógica, Dios tiene su forma y su manera. Hay que entenderla. Amén. Vamos a orar. Tenga la bondad de cerrar sus ojos.